Nos conocés como auxilio mecánico, pero somos 1000 cosas más. Spa de autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. Acu a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción, para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. Acu Turismo, no importa a qué parte del mundo viajes, Acu Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy. Tu auto es todo, todo lo tenés en Automóvil Club. En el programa anterior hablábamos con Robert Parrado y decíamos cómo uno podría analizar, desde él como psicólogo, ¿no? Cómo es el comportamiento humano y de qué manera se podrían ir solucionando estas cosas de cambiar esa realidad de la siniestralidad, ¿no? Y tú decías otra cosa más, otro efecto que parece que, no sé, hasta ridículo. Yo me imagino si lo está viendo un televidente en otro lugar del mundo, decir, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Que un vehículo pesado que no tenga un ITV con el poder de destrucción que tiene, que lo utilizan para atentados, y no tenga un chequeo de ITV? Y nos parece realmente absurdo que eso no pese en el momento de que, si esto llega a una instancia penal, la importancia que tiene que tener la responsabilidad del usuario o del propietario de esa empresa que maneja esos vehículos pesados, ¿no? Parece realmente ridículo. Sí, sí. Ojo, perdóname. Sí. Digo, la instancia penal no, cuidado. De repente lo que no, estamos hablando del seguro, cuidado. No, pero en la instancia penal es muy posible que algún juez pueda dictaminar, digo, esto está en malas condiciones, o que algún abogado pida determinada documentación que sea independiente de la vida del seguro, ¿no? Sí, sí. Como les decía, con la gente que me reuní del Banco de Seguros, me transmitieron, si hay una responsabilidad penal, hay una muerte, algo grave, es muy probable que la ITV sea un elemento de peso. No es un elemento que condicione una sentencia, pero sí es un elemento de peso. Pero solo en ciertas condiciones, sí, cuando en realidad debería ser una herramienta económica para los seguros. ¿Por qué? Porque los seguros deberían decir, simplemente, ningún seguro va a pagar al asegurado si no tiene la ITV al día. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene el vehículo en condiciones. Así como si estás alcoholizado, no te cubre. Tal cual. Sí, lo que hablamos, un arma de destrucción y con mucho peso, mucho peor. Álvaro, ¿y los automóviles? Los automóviles, ¿por qué decirlo? Los automóviles para Plus, ¿no tenemos objetivos? Sí, nuestro objetivo es en mediano plazo poder hacer la ITV a nivel nacional de automóviles. Eso va a depender, hemos hecho gestiones ante las intendencias, ante el Congreso de Intendentes, incluso en noviembre del año pasado hicimos una reunión con los directores de tránsito, y lo estaba. Jorge, y bueno, para presentar nuestra experiencia a nivel sudamericano y a nivel mundial en la ITV de vehículos livianos. Y es un objetivo para nosotros. Creo que Uruguay está un poco lejos, por lo que hablábamos recién. La autonomía de las intendencias impide que se lleguen a acuerdos nacionales. También hay problemas de escala para llevar adelante una aplicación a nivel nacional de la ITV, porque hay localidades donde no sería viable una planta de inspección técnica vehicular, tampoco es viable, eso es por experiencia a nivel mundial, en poblados chicos, no es viable que se haga, que lo pueda hacer, por
por ejemplo, la alcaldía Claro. o el municipio local. ¿Por qué? Porque en poblados reducidos hay una tendencia a que se conozcan. No, ni hablar, Entonces, ni hablar. Generalmente se utilizan empresas como A+, o muchas otras, ¿no?, que hay en el mundo, que tienen una actividad a nivel nacional dentro de un marco que da ciertas garantías de que no va a ocurrir ese tipo Vos sabés que, de actitudes. yendo al terreno Correcto. del automóvil, Dani, yo estaba pensando, ahora salimos de la Asociación Uruguaya Volante, sale de un problema de la categoría Superturismo, un problema con determinado tipo de amortiguadores. Algunos utilizaron una marca, los Öhlins directamente, una marca sueca, que eran de 4 vías, y se llega a la conclusión de cualquier manera que teniendo un amortiguador muy bueno, se puede ganar carreras, y no teniendo un amortiguador muy bueno, es difícil que se gane una carrera. Quiero decir con esto, ¿qué es lo que hace un amortiguador? Uno sugiere, la mayoría de la gente dice amortiguar, el confort del pasajero. Sí, amortiguar puede ser. Pero lo más importante que cumple un amortiguador es transmitir la potencia al piso, transmitir el poder frenante al piso, transmitir el poder de la dirección. Quiero decir, cuanto mejor sea el amortiguador, mejor será la absorción de las irregularidades del camino propias de nuestro país en abundancia, tanto en las ciudades como en la carretera. Quiero decir, si nos ponemos a pensar solamente eso, esa autonomía departamental, por ahí capaz que se desaparece por el solo hecho de agarrar y decir, con todas estas cosas que debe hacer un amortiguador, no para carreras de auto, pero sí, vamos a calcular que para que el auto frene mejor, doble mejor, responda mejor a un llamado al acelerador para salir de una zona de peligro lo antes posible. Nadie se puso a pensar que eso pasaría por este tema de revisación y un control exhaustivo. De esto digo que lo conozco y otras partes del auto que ni que hablar seguramente, ¿no? Es verdad. Una cantidad enorme de siniestros se reducirían si hubiera un control estricto de muchos aspectos del vehículo. Hay que tener en cuenta que el vehículo es todo, ¿no? Desde vehículos pesados a livianos, es una cadena cinemática mecánica, ¿no?, que tiene una cantidad enorme de elementos que interactúan, que si cada uno tiene una pequeña holgura o un pequeño delay en la acción, va a generar un efecto grande de delay en la reacción, por ejemplo, en el frenado. Bien. Un amortiguador que rebota va a hacer que cuando yo quiera frenar, la rueda esté en el aire y me va a hacer perder unos centímetros de frenado, y a su vez, si el freno está desparejo o no tiene la eficacia necesaria, también me va a impedir que, aparte de frenar antes porque el amortiguador no me lo permitió, no me va a permitir frenar con la eficacia necesaria. Si eso la verdad es que no tengas la medida de caucho reglamentaria y bueno, qué sé yo. Y a eso se suma, si además tengo una pequeña holgura en el volante, ya no puedo frenar, puedo evitar el obstáculo. Cuando quiera evitarlo, la pequeña holgura también me va a generar un delay en la reacción para poder evitarlo. Y son muchos los elementos que se van juntando. Incluso si a eso sumamos el control de intensidad de luces, vemos una cantidad de autos que andan por ahí, y camiones, ni hablar, con luces que parecen velas. Eso también hace que yo, si no veo con anticipación el obstáculo, pierdo también metros de reacción y tiempos de reacción. Entonces, son una cantidad enorme de elementos que la ITV te asegura que por lo menos estén verificados. Si no, hay vehículos que todos esos elementos que son pequeños defectos los puedan acumular y generar un gran defecto que genera desastres. Tenemos poquito tiempo, Álvaro. Tengo una pregunta así, la contestás brevemente. En aquella oportunidad que hicimos la presentación con los distintos directores de tránsito de las intendencias, una de las cosas importantes que se habló era, creo que en Argentina, no solamente la verificación técnica vehicular era obligatoria, como acá fue en Montevideo, pero además cómo hacían para verificarla. Que cuando se iba a pagar el permiso de circulación, acá llamemos patente a fin de año, si no tenías ese certificado, no podías pagar la patente y por lo tanto no podías circular. ¿Cómo lo harías acá? Por supuesto, es que en realidad es algo muy simple de implementar. Acá en Montevideo pide la ITV cuando uno hace un cambio de libreta de propiedad. Es muy simple de implementar que se cobre junto con la patente. Claro. Es decir, o que para pagar la patente se tenga que presentar una ITV al día.
incluso hay muchas formas que no requieren de la fiscalización, porque te acordás que en esa reunión que tuvimos, en esa presentación que hicimos, algún representante departamental dijo, ¿cómo hacemos nosotros para pedirle la ITV a un tipo que viene con su Renault del año 70 y pico? No, ya no existe eso, porque Claro. existen controles autónomos, existen cámaras que leen las matrículas, no hay necesidad de interacción humana. Claro. Y además existen esas herramientas que si un seguro exige la ITV, si para pagar la patente se exige la ITV, ya está. No es necesaria la fiscalización, no es necesario el humano, no es necesario pagarle horas a gente que esté los fines de semana, las noches, paradas en la calle. Ya no es necesario. Ya no. eso. Yo tengo que terminar y por deformación Dale. tengo que hacerte la última pregunta. En la pieza publicitaria de A Plus aparece una moto que le hacen el control, me Sí, imagino sí. que en todos lados del mundo y sobre todo Sí, a plus. que hacen, ¿no? Nosotros tenemos acá el 50% de los fallecidos viajaban moto. ¿Qué verdad. importancia sería para los uruguayos que las motos tuvieran un control de ITV cuando no tienen luces, cuando no tienen suspensiones, cuando las condiciones que Sí. vemos todos los días meten miedo? A nivel mundial es poco frecuente la ITV de motos. Por supuesto, en los países europeos Normal. está generalizada. A nivel sudamericano ya es menos frecuente. Y donde hay ITV de motos es muy alta la inasistencia. ¿Por qué? Porque el que anda en moto, Sí, sí. como se ven acá, hay una Sí. cantidad de motos que cambian de propietario, no cambian de documentación, deben patente. Bueno, esos son difíciles de La controlar. informalidad. Pero igual hay una cantidad grande que sí se podría controlar y creo que sería importantísimo, porque hoy en día hay motos que en un año solamente de uso pierden Se destruyen, muchísimas sí, condiciones ni hablar, ni de Absolutamente. Ni hablar, ni hablar. Absolutamente. Bueno, por mi parte, Álvaro, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, a ustedes por Álvaro. la invitación, es un gusto. No, al contrario, vamos a seguir en contacto permanentemente y ojalá seamos testigos de la evolución y de todas las cosas que necesita la comunidad. Consejo Comercial, enseguida volvemos.